Albacete. Y está Visualfy. Hola, Alberto. Perfecto. Bueno, Lau, y si te puedes encargar eso, dejar ir pasando a las personas y así ya podemos empezar. Bueno, mi nombre es Valentina y soy Community Builder de la Fundación Build Up Spain. La Fundación Build Up Spain se encarga de promover el movimiento B Corp en España. Y me imagino que, bueno, si no estáis familiarizados con el movimiento B Corp, son empresas que cumplen con los más altos estándares ambientales y sociales, y que son empresas que ponen en el centro crear impacto positivo de forma proactiva para la sociedad y el medio ambiente. Y tienen que pasar por una evaluación súper rigurosa para poder denominarse como empresas B Corp. Y un poco estamos aquí hoy porque, bueno, el tema de los fondos europeos, los fondos Next Generation EU, vienen siendo muy relevantes para el movimiento B Corp y para el sector de empresas privadas, porque, bueno, representan una oportunidad para recuperar y transformar la economía. Y la empresa va a tener un papel súper importante en esta transformación junto con los gobiernos, y por eso nos pareció importante desde VILAB organizar este webinar junto a dos empresas B Corp que tenemos, como es Hola Luz e Inbonis Rating, y también con Llorenti Cuenca, que está Paloma Baena con nosotros, y que de alguna forma es la persona encargada en Llorenti Cuenca de llevar los fondos Next Generation. Y la idea de hoy es poner en un marco que pueda explicar lo que significan estos fondos de recuperación para España y la oportunidad histórica que tenemos como país para poder salir adelante y realmente crear una economía resiliente, inclusiva y sostenible a través de estos fondos, y donde las pymes, sobre todo, van a tener una oportunidad también de participar aquí. Bueno, y un poco para poner en contexto a quienes tenemos hoy en la sala, tenemos a Paloma Baena Olave, que dirige Llorenti Cuenca, la unidad Next Generation EU, y es experta en sostenibilidad, digitalización y organismos internacionales. Luego también tenemos a Daniel Pérez Rodríguez, que es el director de regulación de la empresa Hola Luz, que es una empresa B Corp. Y también tenemos a Alberto Sánchez Navalpoltro, que es el consejero delegado de Inbonis Rating, que también es una empresa B Corp de nuestra comunidad. Y bueno, y un poco para no dar más largas, vamos a empezar con Paloma Baena, que, bueno, que esta es su expertise y que nos va a explicar y nos va a poner en contexto de qué van estos fondos y por qué es una oportunidad súper importante para España tener participación. Así que, Paloma, un segundo para compartir tu presentación. Vale, Valentina, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Es una alegría enorme ver tantas caras, porque a veces hacemos webinars y no vemos a quien está en el otro lado. O sea que a mí me encanta poder saludaros, aunque sea en remoto, ¿no? Decía Valentina una palabra que estamos usando mucho, pero que es muy importante, que es recuperar y transformar. Next Generation, ahora lo vamos a ver, es un instrumento único en la historia de la Unión Europea, y yo diría que casi único en la historia del multilateralismo, porque va de dar un impulso a la recuperación y a la transformación. Lo único que podemos remitirnos a algo comparable fue el Plan Marshall, que fue un momento de reconstrucción, como sabéis. Os quería presentar brevemente qué es este instrumento antes de ver cómo pueden participar y cómo deben participar las pymes en el mismo, ¿vale? Si pasamos a la siguiente slide, Valentina, muy brevemente, como os decía, es un estímulo presupuestario que va de la mano también del marco financiero plurianual, y que lo que hace es que le dota a la Unión Europea de una ventana de financiación que le permite hacer cosas diferentes, cosas que van dirigidas hacia el medio y el largo plazo. Por eso habréis oído hablar del énfasis en la digitalización y en la transición ecológica. Esos son los dos grandes objetivos que persigue Next Generation, y con la conectividad también, porque creen, y Europa cree, y creo que estamos de acuerdo, que esos son pilares del crecimiento futuro.
Tres temas importantes para señalar. Uno, es un instrumento temporal. Se acude a los mercados, se hace una deuda solidaria y se hace con un periodo de tiempo que empieza este año y que acaba a finales de 2026. Los fondos que tiene el instrumento deben quedar comprometidos a finales de 2023, ¿vale? Eso significa que, al ser temporal, tendrá un énfasis importante también en la evaluación del instrumento, ¿vale? Luego tocaremos sobre eso. Es un posicionamiento estratégico. Yo pongo ahí geoestratégico. Es una forma de Europa de avanzar en la competencia internacional frente a Estados Unidos, frente a China y volver a asentar un rol de liderazgo a nivel internacional. Y además, yo que vengo del mundo multilateral, me gusta mucho la parte de impulsor de reformas del semestre europeo. La Unión Europea siempre ha dado recomendaciones a Europa y a todos los países de la Unión como parte de este instrumento que hacen cada año, el semestre europeo. ¿Qué pasa? Que no tiene ningún instrumento después para dar seguimiento a esas recomendaciones más allá de lo que cada país quiere hacer. En Next Generation lo que la Unión Europea hace es decir inversiones y reformas. De forma que irán de la mano esos hitos y por eso cuando se presentó el plan, que ahora entraremos a ver, el presidente del gobierno hablaba de reformas y de inversiones, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente slide ya, si os parece. En cuanto a los datos económicos, ya sabéis, porque ha salido innumerables veces en prensa, que son 140.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente la mitad son transferencias. Son grants, es dinero a fondo perdido. No significa dinero sin condiciones. Hemos hablado de que hay reformas por hacer y hemos hablado de que hay ciertas prioridades comunes a todos los países europeos y por tanto los recursos deben dedicarse a ellas. Y el plan español recoge esas prioridades, compara sus líneas de actuación con las líneas de actuación europea para que veamos que esa alineación sí que existe. Dentro de Next Generation tenemos dos grandes mecanismos. El primero es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es donde está la mayoría de los fondos, y el mecanismo REACT-EU, que es más una ayuda para la recuperación que para la transformación, ¿vale? En total, una cantidad importantísima de financiación, una cantidad muy importante de financiación en modo, como os decía, no de préstamo, sino a fondo perdido y, por tanto, una gran oportunidad, como bien decía Valentina. Pasamos a la siguiente slide. Y aquí sí quiero detenerme un momento porque es importante que lo tengamos como contexto también cuando vemos noticias en prensa. El plan debe ser aprobado, va a serlo cuando se remita a la Comisión Europea a finales de este mes, es decir, esta semana, y además se harán desembolsos de acuerdo al cumplimiento de los hitos, de forma semestral, 2 veces al año. No es una transferencia que llega en golpe, es un adelanto ahora cuando se apruebe el plan y después 2 veces al año cada gobierno de cada uno de los países de la Unión Europea tendrá que justificar cómo ha ido avanzando en su plan de inversiones y en su plan de reformas para liberar los siguientes desembolsos, ¿de acuerdo? Hay criterios de evaluación, están muy claros, están ahí puestos. Esta presentación yo os la voy a dejar después, o sea que no me voy a detener más, pero el mensaje es que España presenta un único plan y ese plan va a ser evaluado ahora y a lo largo de la vida del instrumento, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, veréis que se habla de centralización de las decisiones, se habla de que las comunidades autónomas están pudiendo decidir menos de lo que les gustaría. La realidad es que todo eso lo podemos debatir, pero al final España tiene que hacer un único plan que va a ser evaluado de forma muy consistente y, por tanto, la coherencia del mismo y el control sobre el mismo, en este caso, es muy importante para poder sacarlo adelante. Entrando en el plan, ya en la siguiente slide, Valentina. El plan, como sabéis, se presentó el 13 de abril. Hoy mismo se está discutiendo en el Consejo de Ministros y, por tanto, esperamos que se remita a Bruselas a finales de esta semana, que es el plazo acordado, el 30 de abril. Como mencionábamos, 212 medidas, 110 inversiones, 102 reformas.
objetivos de corto, pero sobre todo de largo plazo, ¿vale? Y nuestra valoración por ahora es que todavía no incluye el nivel de detalle que debería de incluir para ser realmente un plan, ¿no? Nos falta definir las inversiones por componentes, sabemos que nos van a medir por hitos y no tenemos una cronología de esos hitos ni tenemos claras las métricas por las que vamos a definir nuestro éxito o nuestro fracaso. Es decir, desde mi punto de vista, este plan es un resumen del verdadero plan cuando se envía a Bruselas y que tendrá ya todo ese nivel de detalle respecto a los componentes, los tiempos, quién ejecuta, cómo se ejecuta, etc. ¿Vale? Pero tenemos mucho por analizar. Pasamos a la siguiente slide. Yo os he preparado aquí un resumen, ¿vale? Para que veáis lo que decíamos al principio, que por esa búsqueda de la transformación, el plan responde a dos grandes pilares. Uno, la transición ecológica y dos, la transformación digital. Había un threshold que todos los planes tenían que llegar a un 37% de presupuesto en transición ecológica y a un 20% en digitalización, que España supera. Y que, como digo, no es algo arbitrario, responde a esta unidad de visión de futuro que se ha dado Europa, ¿vale? En ese plan se identifican ya lo que podrían ser los primeros grandes PERTE, que son programas estratégicos donde se espera la participación de muchas empresas. El que está muy confirmado porque ha salido en prensa antes de que se haga oficial es la automoción verde y conectada, pero por supuesto estamos hablando de hidrógeno, industria espacial, etcétera. Podemos entrar después en más detalle. Paso a la siguiente, porque, como os decía, el plan, aunque no es perfecto, nos da ya ciertos datos. Nos da 20 grandes programas tractores de inversión, solo ellos ya representan el 70% del total de esos 70.000 millones de euros que hablábamos al principio. Y ahí vemos, si os fijáis, en el número 4, por monto, el plan de digitalización de las pymes. ¿Vale? Ahora vamos a entrar a hablar de las pymes más en concreto, pero simplemente viendo la foto vemos que la primera partida es la estrategia de movilidad segura y conectada, la segunda la rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, muy asociada a la transición ecológica, la tercera es la modernización de las administraciones públicas, muy asociada a la digitalización, y la cuarta ya entra siendo la de las pymes. Ojo, yo volveré sobre este gráfico o haré referencia porque creo que el rol de la pyme no es solo ese punto 4, sino que es de forma transversal en las 20 líneas tractoras de inversión del plan. Y el caso de Holaluz va a ser un ejemplo de eso, ¿vale? Pasamos a la siguiente slide. ¿Qué pasa ahora? Esto es una cronología antes de entrar en el tema de pymes y Next Gen. Bueno, hemos cumplido ya bastantes etapas. Se aprobó la más importante, porque si ya no había plan, que es el reglamento de mecanismo de recuperación y resiliencia en Europa en febrero. Ya tenemos los planes nacionales, Portugal ha presentado el suyo, España lo hará esta semana, etcétera. Y a partir de ahí lo que nos queda es la ejecución, ¿no? A finales de 2022 se habrá comprometido el 70% de las transferencias no reembolsables, a final de 2023 el 100% y a final de 2026 se habrá ejecutado ese compromiso de gasto. Eso significa que los proyectos que se hagan deben tener viabilidad para su ejecución, porque, como decía al principio, esta es limitada. Y no olvidemos que a lo largo de la vida del instrumento, cada 6 meses habrá esos chequeos de avance, ¿vale? Pues si pasamos a la siguiente, ¿qué pasa con las pymes en el plan? Las pymes son absolutamente importantes, al menos en el papel, ¿vale? En el caso tanto del instrumento europeo como del plan español. En el caso del instrumento europeo, el reglamento del mecanismo de recuperación y resiliencia, que si os acordáis al principio, es el que más volumen de recursos tiene para Next Generation, señala como uno de los pilares de crecimiento y cohesión económica y empleo las pymes, ¿vale? Y además, dentro de algunas de sus flagships específicas, tiene 7, habla de la conectividad digital y sobre todo las competencias digitales. También hay recomendaciones del semestre que se van metiendo en nuestro plan sobre innovación, facilitar la liquidez, etc. Pasamos a la siguiente slide y vemos cómo se recoge esto en el plan nuestro, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Tenemos un componente específico dentro del plan
es el componente número 13, tiene 4.894 millones de euros de transferencias a lo largo de la vida del plan y, como decíamos al principio, es una de las partidas más grandes y que además ha aumentado de la primera versión que tuvimos del plan a la segunda. Además de este impulso a la pyme, que entraré en detalle en un minuto, existe un componente transversal que es el que tiene que ver con la digitalización, ¿vale? Ahora, esto no es la única forma de entrar en el plan, esto es una ventana específica para pymes. Ahora bien, en el diseño de esos grandes proyectos estratégicos que son los PERTE, se dice específicamente que las pymes tendrán una participación protegida en el diseño y en la ejecución. ¿Y eso cómo lo vamos a ver reflejado? En el diseño de las convocatorias que se hagan después. Por ejemplo, en la convocatoria de la manifestación de interés de industria se pidió que un 40% o un número determinado de las empresas participantes en el proyecto propuesto fueran pymes, ¿vale? Es decir, hay formas de introducir en el diseño de la convocatoria los incentivos que facilitarían que la pyme entre no solo en su ventana específica, sino en los PERTE y en las demás convocatorias, ¿vale? Aparte de que en los recursos del REACT-EU, que ya se han distribuido a las comunidades autónomas, se ha reservado 25% para las pymes, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Este es un detalle, un foco en ese componente 13 que os mencionaba, donde de lo que se habla a nivel de reformas es de facilitar bueno, pues el establecimiento de empresas, la gestión y la regulación, el ámbito, el clima de negocios con un foco especial en pymes. Se apuesta por el emprendimiento, como sabéis, y se generan estos paquetes de inversión. No sabemos el detalle de cuánto corresponde de esos 4.894 a esos diferentes componentes, pero sí sabemos que están recogidos como una ventana específica. En la siguiente slide entro a analizar el plan de digitalización que, como os decía, es transversal. Surge de varios componentes, no de este componente 13 específico de pymes. Hay medidas para digitalización de pymes en la transformación del sistema agroalimentario y pesquero, en sostenibilidad industrial, en conectividad, en inteligencia artificial, etc. ¿Vale? Pasando a la siguiente, para hacer esto más concreto aún, esta semana salió, o a finales del anterior, salió una MDI, una manifestación de interés sobre digitalización para pymes y autónomos. Esto es un adelanto de esa ventana que yo os mencionaba ya en el plan, donde está dirigido exclusivamente a pymes, el foco es digitalización, hay algunas condiciones respecto a los tamaños y los fondos que se van a repartir, pero esto es una forma a través de la cual vemos cómo ese componente de apoyo a pymes y de digitalización se va haciendo realidad. Esta es la que va a ser la semilla de una futura convocatoria. ¿Vale? Participar en las MDIs, como ha hecho la Luz, por ejemplo, ayuda a que el gobierno entienda que el tipo de proyectos que se quieren financiar y ayuda a que piense el tipo de convocatorias que tiene que presentar para que podamos hacer ese matching entre lo que quiere hacer el sector privado y lo que necesita hacer España. ¿Vale? Ya voy a terminar con la siguiente slide, que tenemos mucho que hablar. Para terminar, 4 ideas o 5 ideas. La primera es que las pymes sí que están presentes en los objetivos, tanto a nivel de Europa como a nivel del plan español, que yo entiendo que existe mucha incertidumbre porque la hay todavía para nosotros mismos que estamos todo el día metidos en esto y que los grandes anuncios que se han hecho han sido de grandes empresas, lo cual no ayuda a que este mensaje permee, pero el texto nos dice que es así, que además de decirlo el texto, existen ventanas específicas, sobre todo orientadas a la digitalización, tiene un componente muy importante, pero esto es muy importante para mí decirlo, no es la única vía de participación. No pensemos que las pymes son digitalización en Next Generation. Las pymes son la participación en todas las 20 líneas que yo os he dicho antes. Conectividad, renovables, coches verdes, industria pesquera y agroalimentaria. En todo se va a buscar, se debe buscar que participen empresas de diferentes tamaños.
¿Cuál es la recomendación? Para mí, aparte de, obviamente, entender bien lo que está pasando, etcétera, buscar alianzas. Alianzas entre empresas de vuestro sector, alianzas en vuestra propia cadena de valor, alianzas con empresas grandes que sirvan un poco de efecto tractor para armar esos proyectos, de forma que la pyme, además de que en el enunciado de la convocatoria aparezca como deseable, haga realidad esa participación, ¿vale? Tanto por la ventana específica como de forma transversal en todos los proyectos. Y ahí yo creo que juntos es más fácil, y creo que el ejemplo de Holaluz nos puede servir para ilustrar esto. Y por supuesto quedo atenta a preguntas en el chat o después, como queráis, ¿eh? Muchísimas gracias, Paloma, por esta introducción y por poner el contexto, ¿no? Sobre los fondos Next Generation. Y ahora vamos a tener con nosotros a Daniel Pérez Rodríguez, que es el director de regulación de Holaluz, que nos va a poner un ejemplo concreto de cómo está viviendo Holaluz este proceso y cómo se están organizando, ¿no? Para tener acceso a estos fondos. Si me das un segundo, Daniel, para ponerte en el spotlight. Exacto. Listo, ya puedes comenzar. Muy bien, Valentina, pues muchísimas gracias y también, por supuesto, a Paloma por la magnífica introducción. Poca cosa más se puede decir después de escuchar a Paloma. Pero bueno, en todo caso, yo sí que quiero recalcar la idea de que esto es histórico. Estamos ante una oportunidad histórica. Se llama Next Generation no porque lo pague la Next Generation, como dicen algunos de cachondeo, sino porque tiene que tener efecto transformador para la Next Generation, ¿no? Y es histórico por dos razones para mí. Una, porque por primera vez Europa ha mutualizado la deuda. Esto es una noticia absolutamente brutal que no se repite suficiente. No sé si os acordáis hace 10 años el debate que hubo sobre los eurobonos, si eurobonos sí, si eurobonos no. El hecho de que España pueda financiar ayudas con el coste de interés de Alemania es algo absolutamente sin precedentes en la historia de la Unión Europea y es un paso mucho mayor que cualquier otro tratado que se pueda firmar. Es decir, esa mutualización de la deuda, esa corresponsabilidad de la deuda, el mecanismo para mí hay que destacarlo porque igual que criticamos mucho a la Unión Europea, creo que en este caso han estado a la altura y hay que decir que la solución europea de salir de la crisis mediante inversión y mutualización de la deuda es algo histórico y muy positivo, ¿no? Y luego por el importe. O sea, España va a tener en 3 años más ayudas directas de lo que ha recibido en fondos FEDER en los últimos 20 años. Esto es absolutamente sin precedentes, es algo que ya nos ha costado gastarnos durante estos 20 años todo el dinero que hemos recibido de fondos FEDER para desarrollo regional con la integración europea y ahora nos están dando, en lo que nos han dado 20 años nos los tenemos que gastar en 3, ¿no? Esto quiere decir, lógicamente, que hay o que va a haber dificultad para encontrar motivos para gastar esos 70.000 millones de euros en ayudas directas en 3 años. Con lo cual, bueno, es una buena noticia que exista un programa así y que se pueda repartir entre todas las empresas que lo necesiten, ¿no? Eso en cuanto al importe. En cuanto al contenido del plan, que bueno, conoceremos, espero que hoy o a partir de hoy cuando lo apruebe el Consejo de Ministros, pero de los documentos previos que hemos visto, por ejemplo el documento España Puede, si esto se compara con la declaración B Corp, riman bastante. Cohesión social, impacto medioambiental, brecha de género, impacto positivo, rima bastante. Entonces, parece que si estos fondos quieren llevar a empresas que a lo mejor no son B Corp hacia una tendencia más B Corp, por decirlo así, como las empresas B Corp, que ya están haciendo muchas de las cosas que el plan pide que se hagan, no van a ser beneficiarias de este tipo de fondos, ¿no? Faltaría más. Desde luego que las empresas B Corp es que son el objetivo número 1, ¿no? Nosotros cuando leíamos el España Puede, es que había frases que me decían, joder, esto seguro que has conseguido que nos lo escriban, ¿no? Pues si esto yo no he visto este documento hasta... Es que parecía que estaba redactado, ¿no? Para defender los intereses de empresas como las nuestras, ¿no? Hablaba de techos solares, de autoconsumo, de transición energética distribuida, y decía, bueno, es que esto es que nos encaja mucho, ¿no? Entonces, cuando leímos eso, dije, bueno, a lo mejor tenemos que presentarnos a esto de los fondos europeos, que pensábamos que era una cosa solo para grandes empresas, porque es que se parece mucho a lo que ya estamos haciendo, ¿no? Y efectivamente, pues así lo decidimos, ¿no? Y ante esta decisión de participar, pues se planteaba la disyuntiva de
¿por qué vía, ¿no? Resumiendo mucho y simplificando a una costa de perder algún detalle, habría dos tipos de ayudas. Una serían los fondos para proyectos tractores, transformadores, y los otros serían los fondos que podemos llamar de lluvia fina, que son ayudas pequeñas a actuaciones concretas, ¿no? O sea, proyecto tractor, caso típico sería la planta de baterías de SEAT con Iberdrola, ¿no? Que va a hacer una planta, macroplanta para construir baterías, un proyecto que es transformador porque va a cambiar la industria, y lluvia fina sería pequeñas ayudas a comprar un coche eléctrico a particulares, ¿no? Son, digamos, los dos extremos, los tipos de mecanismos que hay. Inicialmente decíamos, bueno, pues nosotros que somos una empresa que se dedica a la energía verde distribuida y que instalamos paneles solares en casa de la gente, pues tenemos que ir a conseguir ayudas para nuestros clientes para los paneles solares, ¿no? Que es lo que tiene lógica. Pero luego dijimos, no, nosotros lo que tenemos que hacer, porque nuestro proyecto, a pesar de que sean miles de paneles solares en muchos tejados, es transformador, porque si lo agregas, esto genera una transformación quizá mayor que una fábrica de baterías ubicada en Martorell, ¿no? Entonces, por eso decidimos optar por un proyecto de tractor. Y entre el proyecto de tractor nos encontramos con lo que comentaba Paloma antes, que los proyectos tractores que más desarrollados están, que más criterios tienen, que son los de industria, te decían que tiene que ser de mínimo 40 millones de euros y que tiene que haber un 40% de pymes y que tiene que haber un impacto en más de una comunidad autónoma, que tiene que ser transformador. Y entonces se plantea esa duda, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Y fue entonces cuando decidimos montar una alianza con empresas instaladoras, con fabricantes de materiales, con empresas digitales de toda la cadena de valor que pueden prestar un servicio, pues, por ejemplo, de realizar una oferta de cuánta energía fotovoltaica te cabe en tu tejado de forma automatizada sin intervención humana, y un poco aliándonos con ese ecosistema de las energías renovables distribuidas que ya está surgiendo en España, y decidimos montar, pues, un consorcio para presentarnos a este tipo de ayudas de proyecto tractor, ¿no? Sabiendo que el objetivo, aunque haya muchas ayudas para las pymes, y lo dice además en el plan, que España tiene el 72% del empleo en pymes y Europa es el 65%, el objetivo o sea, tenemos una sobredependencia de las pymes en España, y el objetivo es que las pymes dejen de serlo. Y dejen de serlo no porque vayan a la quiebra, sino porque hagan esa scaling up y pasen a ser empresas no de 50, sino de 250 trabajadores, como es el caso ahora de Holaluz, o de 1000 trabajadores en un futuro, ¿no? Entonces, con eso en mente, lo que hemos intentado hacer en nuestro sector es buscar aquellas empresas que les vemos tal potencial que hoy en día pueden tener 5 trabajadores, pero es que a lo mejor en 2-3 años con las ayudas adecuadas pueden llegar a tener 1000 trabajadores, porque tienen un producto buenísimo que pueden vender por todo el mundo con un impacto positivo, y por lo tanto es con el tipo de empresas con las que hemos querido aliarnos, ¿vale? Entonces, esto que suena muy bien, a la hora de plantearlo sobre el papel, vemos un factor limitante, que supongo que os va a pasar a todos, que es que las ayudas son un porcentaje de la inversión que realices. Entonces, esto quiere decir que por muy buena voluntad que tengas, por mucho que rime tu objetivo social con el España Puede, como te dan un porcentaje de ayuda, un 30, un 40, un 20% de ayuda respecto de lo que tú inviertas, la gran dificultad que nos encontramos la mayoría de los que estamos aquí, mira, ahora veo a François de C2C, que yo llevo unas gafas de esta empresa, por ejemplo, ¿no? De C2C, que me encanta C2C. ¿Cuánto va a invertir C2C en los próximos 3 años? Pues no va a invertir una millonada. No parece que vayáis a invertir 120 millones como para que el 30% sean 40 millones y podáis entrar en un PERTE, ¿no? Entonces, dándole vueltas a qué inversión vamos a hacer, dijimos, hombre, nosotros como Holaluz no vamos a invertir porque no tenemos fondos como para invertir 120 millones para que el 30% sean 40. Pero a lo mejor sí que vamos a invertir, sí que van a invertir nuestros clientes en los tejados poniendo una placa solar en su tejado. Y si sumamos los miles de clientes que van a poner una placa solar en su tejado con Holaluz durante los próximos 3 años, sí que sale una cifra muy sustancial como para superar con creces esos 120 millones de euros de inversión, que sería un poco como el mínimo para tener un proyecto tractor con una financiación del 30%. Entonces, de esta manera es como decidimos presentar el proyecto tractor sumando a miles de personas que van a invertir en sus tejados, catalizándolo todo a través de Holaluz y de un conjunto de empresas y de asociaciones y de ONGs que están trabajando en diversos ámbitos de la energía solar. Y fue así como hemos armado el proyecto tractor y como nos hemos presentado a las MDIs.
Esto es un caso concreto de inversión en tejados, pero yo estoy seguro que todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, podéis encontrar en vuestros sectores algún tipo de argumento similar para poder montar un consorcio y para poder ir a un proyecto tractor. Porque los fondos de lluvia fina siempre estarán disponibles, siempre habrá convocatorias y siempre podréis optar a un vehículo eléctrico, a una ayuda a digitalización de pymes o a unas ayudas de zonas de transición justa. Pero creemos que vale la pena intentar que los proyectos tractores no sean solo los proyectos de las empresas del IBEX 35, porque parece que es lo que se ha... La imagen que se ha proyectado, ¿no? Que las compañías, en nuestro caso las grandes eléctricas, están anunciando legítimamente, por supuesto, en prensa, con grandes titulares, todos los fondos Next Generation que obtendrán o los que optarán, y parece que esto ya es que está todo el pescado vendido, ¿no? Cuando en realidad, como ha dicho Paloma, todavía vivimos en la indefinición más absoluta, todavía no hay ningún concurso, ya no adjudicado, sino ni siquiera convocado. No hay ningún concurso convocado, no hay ningún procedimiento convocado, ni siquiera se ha enviado todavía el plan a Bruselas, con lo cual está todo en una fase muy embrionaria. No es que no esté el pescado vendido, es que todavía el pescado no está ni pescado. Es decir, es que todavía falta muchísimo. De hecho, hasta final de año seguramente no se darán las primeras ayudas de proyectos tractores, con mucha suerte. Con lo cual yo el mensaje que os quiero trasladar es que si Holaluz lo ha podido hacer con una mano delante y otra detrás, buscando una manera de encontrar este consorcio y con la inestimable ayuda de Paloma y de su equipazo, eso sí, pues cualquiera de vosotros puede hacer lo mismo, y os animo a que no deis por perdidos estos fondos y a que busquéis fórmulas originales para poder optar y para poder conseguir que la mayoría de los fondos se repartan entre empresas que se creen el documento España Puede y no que hacen solo cambios en su estrategia para asemejarse a España Puede, ¿no? Es decir, transición energética, cohesión social y territorial, digitalización y brecha de género. La mayoría de los que estamos aquí ya estamos haciendo actividades en ese sentido en nuestras empresas, y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo que una buena parte de los fondos sean capturados por empresas como las que estamos aquí. Así que nada, encantado de responder a vuestras preguntas luego, de charlar y de seguir comentando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, y súper interesante esto de toda esta organización colectiva que han hecho para poder lograr llegar a proponer ese proyecto. Me parece súper interesante, bueno, que sois como community builders, ¿no? De diferentes actores de la sociedad para poder lograr, presentarse en estas convocatorias. Así que enhorabuena, porque me parece un gran ejemplo de eso, de cómo utilizar la inteligencia colectiva y trabajar, bueno, de forma conjunta, ¿no? Y bueno, y así para seguir también con todos esos programas y fondos que están disponibles para las pymes por parte de la Unión Europea, está Alberto Napoltro Sánchez de Inbonis, que nos viene a contar por qué la pyme, ¿no? Es importante en el tejido empresarial español, y también la transformación que está experimentando el sector financiero acelerado por el sector público, y las buenas prácticas que pueden implementar las pymes para tener acceso a estos programas de financiación que existen desde la Unión Europea. Así que Alberto, todo tuyo para poder presentar. Muchas gracias, buenos días a todos. Oye, antes que nada, un agradecimiento a Paloma y a Daniel, porque cada uno tiene que alimentar sus pasiones y la mía es la pyme. Y esta historia que nos acabas de contar, Daniel, la verdad es que es apasionante. Es decir, es lo que, tras 20 años de experiencia trabajando con pymes, es lo que hace reafirmar mi pasión. Es que es esa mezcla de audacia y pragmatismo con visión de largo plazo, que es lo que hace que las pymes tengan éxito y que luego puedan ir creciendo y generando valor. Así que, oye, gracias, es una inspiración. Así que bueno, vamos a entrar en materia. El ángulo es un poquito diferente del programa Next Gen en sí. Son otros programas que ya están a disposición y sobre el que os quiero hablar. Esto es una tendencia que viene desde antes de la pandemia. ¿Vale? Y es una transformación del mix de financiación de las empresas que existe, pues que empezó bastante a raíz de la crisis financiera, no sé si os acordáis, de 2008 hasta 2000, yo creo que nunca se terminó aquella crisis y ahora ya estamos en otra. Y básicamente es el final de un modelo
de distribución de financiación a través de la banca, ¿no? Que es lo que está operando. Y esto se empieza a notar mucho en lo que es la financiación a largo plazo, ¿no? Si veis en la gráfica aquí a la izquierda, hay 350.000 millones al año de crédito bancario, pero solo algo menos del 10% es de financiación a largo plazo. Yo insisto mucho en la financiación a largo plazo porque es lo que, es lo que permite realizar inversiones productivas. Y estas inversiones productivas son las que permiten ser competitivo en mercados competitivos y generar rentabilidad para mantener este for purpose, for profit, por el que trabajamos, for profit, for purpose, es un círculo virtuoso, ¿no? Y entonces es preocupante la poca financiación a largo plazo que hay, y entonces está habiendo un mix en el que están entrando nuevos actores, ¿vale? En España estamos un poco retrasados en la madurez de nuestro mercado de capitales, entre comillas, y es capital privado, no es necesariamente ir y cotizarse en bolsas y mercados. Pero es algo de lo que como empresas tenemos que ser conscientes de esto. En estos momentos nosotros, como empresa que quiere contribuir a la comunidad de pymes, acabamos de lanzar esta misma semana un blog que solo hemos lanzado y que se va a ir alimentando con vuestras propias historias. Daniel, Paloma, nos enviáis cuando obtengáis la financiación de Proyecto Tractor. Hay que ponerla aquí. Queremos contar historias, que cada uno utilice un medio para estimular y dar visibilidad a empresas y dar visibilidad a productos de financiación que son no necesariamente bancarios, pero que permiten esa inversión productiva indispensable para el largo plazo. Y un poco, como dicen los ingleses, el elephant in the room. ¿Quién está incitando quién está empujando mucha esta transformación del mix financiero? Es el sector público. El sector público adosado, esto es otra pata con cargo a presupuestos europeos, a Next Gen, pero está fuera de todas estas convocatorias. Ya está viendo, en España ya hay 3 programas votados por Real Decreto que están a punto de salir, ¿no? Hay uno de SEPIDES, que es la filial de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con una dotación de 600 millones al año. Esto va para todo tipo de empresas, no hay limitación de talla, que tengan proyectos de inversión industrial, ¿vale? Es lo que incita al sector público aquí es a incitar a esa inversión productiva, sin la cual pues, consideramos que el futuro va a estar mucho más comprometido, ¿no? Cofides acaba de lanzar un fondo de recapitalización para empresas más afectadas por COVID, y luego en comunidades autónomas Valencia ha sido la principal, la primera que ha lanzado un programa que permite pues, dar tiempo a las empresas. Ahora estamos en el tejido empresarial, como bien ha dicho Daniel, es eminentemente de pyme más bien pequeña. Llevábamos una rentabilidad ya bastante tocada desde la crisis del 2008, nunca recuperamos. Y bueno, el Banco de España dio un dato demoledor a fin del año pasado, del 2020, que es más de la mitad de las empresas tiene resultados negativos, o sea, no puede operar mucho tiempo con resultados negativos, ¿no? Entonces, la única forma de salir de la crisis es mirar el futuro con confianza e invertir. Y entonces está viendo herramientas puestas a disposición principalmente por sector público y con sector privado acompañando para permitir esos proyectos de inversión. Resulta que, bueno, algunos conocéis Inbonis, ahora haré una cuña publicitaria, no publicitaria, pero para que sepamos quiénes sois, pero algunos de estos programas están exigiendo, para aquello del ente público que tiene ahora muchísimo trabajo, como decía Daniel, vamos a tener que desplegar en 3 años lo que hemos hecho en 20 y lo hemos hecho con bastante dificultad. Entonces están poniendo estándares de mercado y en el mercado de capitales, con grandes mayúsculas, están aquellos Goliaths, ¿no? Los Moody's, Standard & Poor's, que seguro que os suena alguno, ¿no? Que lo que dan es una nota y esa nota genera confianza, ¿no? en los inversores institucionales. Bueno, pues estos programas también están empezando a aplicar este tipo de estándares, ¿no? Para distribuir un capital público con eficiencia y con garantismo, ¿no? Si tenéis alguna duda mientras voy hablando, por favor no dudéis. Y ahora vamos a pasar a ver, aquí, eso es. Cuña publicitaria.
Inbonis somos una empresa española, B Corp, desde 2007, y básicamente hemos entrado en un mundo de Goliaths. Somos la primera agencia de calificación crediticia para pymes. Lo que queremos es que la pyme tenga igualdad de oportunidades cuando compite con otras y que no se le sea, que tenga acceso a esos fondos institucionales que requieren estos estándares de mercado, y lo que hemos hecho es innovar para poder ofrecer el mismo producto o incluso mejor, porque estamos concebidos para calificar a pymes a 100 veces a un coste muchísimo más competitivo. Es decir, realmente pasar de un mundo de 1000 y pico empresas que podían ser elegibles a un mundo mucho más amplio, ¿no? Veis la pirámide, todos la conocemos. Es una actividad regulada y solo somos 25 en Europa, 25 empresitas que nos considera el Parlamento Europeo como que podemos hacer llevar un riesgo sistémico, ¿no? Si nos equivocamos. Así que, bueno, serious business. Pero bueno, es algo que está permitiendo que capital que antes no iría a empresas con un cierto nivel de riesgo pueda ir, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo, nuestro propósito como empresa desde siempre, ¿no? Y estamos consiguiendo algunos. La calificación crediticia, no voy a entrar en tecnicismos, es una opinión independiente según unos procesos que nos ha tenido que validar nuestro regulador, que es la Autoridad Europea de Mercados y Valores. Y básicamente es muy cualitativo, no son numeritos y un balance, es de verdad entender la realidad empresarial de la empresa. Influye mucho quién está detrás, cómo está gestionada, cómo son los procesos de decisión. Pero bueno, ya es solo para daros una idea, y siempre está la famosa letrita, que es como la nota que sacas, y en realidad lo que tiene esa nota es una correlación con la probabilidad de impagar. Y eso es lo que utilizan los grandes bancos y los inversores institucionales pues para provisionar riesgo, ¿no? Solo con esto de las notas, quería solo hacer un inciso sobre la empresa pequeña. Tiene el San Benito de ser muy arriesgada. Yo he escuchado muchas veces empresa pequeña, cascarón frágil, ¿no? Y en realidad, pues no es verdad. Es verdad que la empresa pequeña tiene cosas que hacer, y luego voy a entrar en algunos, no consejos, no tengo la pretensión de dar consejos, pero algunas buenas prácticas. Y es cierto que hay empresas, nosotros hemos calificado empresas, aquí veis pues una distribución por calidad de crédito. Hemos calificado pymes que tienen mejor nota que Telefónica, ¿vale? O que algún banco. Y entonces eso es posible. Yo os quiero incidir, no con la misma que ha demostrado Daniel, que todavía estoy impresionado, pero efectivamente se puede, ¿no? Hay empresas que tienen mejor calidad crediticia, y lo único que hay que decirlo y hay que demostrarlo, ¿no? Porque si no, por defecto, la media de las empresas españolas es B-. Todo lo que sea distinguirse de ahí, yo creo que, como también invitaba Paloma, hay que incitarnos a actuar y a distinguirnos y a mostrarnos. No hay que esperar a que vengan a por nosotros y a vivir del victimismo. Pero por eso somos empresarios, ¿no? Eso nos gusta. Nada, era solo este pequeño inciso. Y bueno, para terminar, en estos momentos, en un mercado en el que hay un mix, transformación del mix de financiación, pues hay que aumentar su credibilidad financiera. Venimos de muy lejos, en realidad. Hay como mucha micropyme. Y ¿qué se nos dice a las empresas? Que no somos transparentes, no tenemos cuentas auditadas, ¿no? Entonces yo creo que ser más transparente es importante. Yo creo que el mercado de capitales, como cualquier otro, entre las personas, el ligazón es el amor. En mercado de capitales es la confianza, ¿no? Entonces, si no sabes, pues descuentas, ¿no? Por riesgo. Entonces, aumentar el nivel de transparencia y ser impoluto en eso creo que es la primera buena práctica. Luego yo creo que vienen mal dadas, ¿vale? En general, hay empresas que van como tiros, otras no, la mayoría no. Entonces, integrar la estrategia financiera, sé que no es natural para muchos de nosotros, ¿no? Que estamos dirigiendo y cada uno pues sabemos de lo nuestro, pero integrar y tener una gestión equilibrada del largo y el corto plazo, lo que utilizo para las necesidades operativas versus lo que utilizo para inversiones a más largo plazo, es clave. Esta mala gestión financiera fue lo que se dio por delante a la mitad de las empresas que desaparecieron durante la crisis financiera. Básicamente fue tan simple como el mal uso de unas líneas de crédito a corto plazo, ¿vale? Que estaban completamente utilizadas, no para necesidades de corto plazo,
y cuando el banco llamó, porque la banca tenía sus propios problemas de confianza entre bancos, y dijeron, oye, me lo tienes que devolver. Ay, pues es que lo tengo utilizado. ¿Vale? Pues esto, tener una estrategia financiera e integrarla en la gestión cotidiana, yo sé que es muy aburrido y yo sé que nos gusta mucho más lo que hacemos, ¿no? y nos sentimos más empoderados, pero tenemos la obligación de cuidarnos como empresa, ¿no? Y como personas. Entonces yo creo que esto lo tenemos que ir integrando todos un poquito. Ser capaz de medir eso, ser capaz de medir evolución en el tiempo. Yo sé que ahora hay ESG, hay mucho... Medir es la única forma de aprender, la verdad. No sé, si no es la intuición, está muy bien y ciertamente es una ciencia para mí, pero tenemos que saber demostrar objetivamente ante terceros esa evolución. Por supuesto, uso de estándares, os incitaré a utilizar la calificación, pero que me parece una herramienta excepcional, si no, no lo haríamos, por su capacidad de educación financiera en particular, puesto que tienes que cualitativamente explicar los porqués, algo que en el sector financiero nunca te dicen sí o no, le deniego, le apruebo, pero no le digo a usted por qué, ¿no? Entonces, el saber esos porqués es importante, pero bueno, hay otros estándares, las auditorías ya es un buen primer filtro, los informes de información no financiera, que ahora cada vez van a ser más importantes. Y luego me uno a lo que comentaba Paloma, de comunicar proactivamente. Yo creo que hay que salir, comunicar y desde una atalaya de conocimiento. No hay que ir a ver a su socio potencial financiador como desde una de estas de, oye, me das. No, oye, yo sé lo que valgo y tienes que saber lo que pides y por qué lo pides y cómo lo vas a repagar y demás. Así que bueno, esto es fácil de decir, pero es muy difícil de hacer. Pero yo de verdad os incito a darle, en estos momentos son convulsos, hay una desconfianza hacia el tejido empresarial, los bancos y todas las noticias últimamente pues endurecen las condiciones de acceso al crédito, tienes el San Benito de ser empresa pequeña, entonces aún más, y esto nos obliga a distinguirnos aún más y a mirar el mundo con confianza, ¿no? Porque si no, oye, como dicen los americanos, the journey is the destination, ¿no? El viaje es el camino, así que con estas buenas prácticas yo creo que el camino será también más fácil y seguramente más largo. Y bueno, sin más, yo sobre todo quiero escuchar las preguntas de lo que tengáis que hacer porque se han dicho cosas muy interesantes, sobre todo de mis compis Daniel y Paloma. Así que un placer y por supuesto a disposición para responder. Muchísimas gracias, Alberto, por esta explicación. Y sí, tenemos preguntas ya en el chat para vosotros, como era de esperarse. Y bueno, os vamos a animar, tenemos tiempo todavía para tener una conversación, para responder preguntas ya que estamos aquí con Paloma, Daniel y Alberto. Y bueno, vamos a empezar por la primera, que está votada por 2 personas en el chat, y es ¿cuál es la mejor manera para una empresa que nunca ha optado por fondos públicos para comenzar la andadura? Hacerlo sola, hacerlo de la mano de alguien, me parece un mundo, dice Vanessa, y luego Jordi también se suma a esa pregunta. Vale, empiezo yo, pero creo que luego nos tiene que contar Daniel, que es quien es en primera persona y en papel protagonista. Pero yo cuento lo que veo desde fuera, ¿vale? Yo tengo una anécdota, ya que estamos en modo conversación, Valentina, y nos invitas a la conversación. Y aparte de que es un lujo tener tiempo para Q&A, porque al final siempre llegas, sueltas la chapa, te vas y no se trata de eso, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en esto de Next Generation, que me llamó un día me dicen, ¿la llamo Paloma Baena? Digo, sí, la llamo de cervezas Alba. Digo, yo no bebo cerveza. Fue mi respuesta. No, la llamo porque quiero participar en Next Generation. ¿Vale? Entonces, esto es una anécdota que ha dado lugar a que esa empresa esté, como Daniel y como tantos otros, preparando un proyecto con otras empresas para su sector. ¿Vale? ¿A qué voy? A que respecto a tu pregunta, es difícil, por supuesto que es difícil, y es difícil tener recursos también para encontrar a alguien que te ayude en este camino, ¿no? Y yo creo que también hay cierto oportunismo a veces en este camino de ayuda. Creo que las asociaciones son un buen primer paso. Nosotros estamos haciendo grandes proyectos de sector que hemos iniciado con asociaciones porque han tenido alguien emprendedor que ha querido moverlo y que ha empezado a tirar de otros, ¿no? Y eso hace que las empresas que tienen más recursos para ir pues entendiendo el camino, preparando opciones, etcétera, puedan tirar
en el buen sentido de la palabra, de otras pequeñas, ¿vale? Entonces, para mí, sin duda, esa es una buena vía, la asociación, empresas de vuestro sector que estén que tengan más tamaño, pero con las que veáis que hay posibilidades de colaborar porque sois proveedores o porque tienen una estrategia alineada con lo que vosotros estáis pensando. Para mí es un buen primer paso y a ver qué piensa Daniel. Yo os cuento nuestra experiencia, que no es que sea la única manera de hacer las cosas, sino la que hemos hecho nosotros, que seguramente hay muchas otras, ¿vale? Pero en nuestro caso, lo que hicimos fue incorporar una persona a jornada completa solo para Next Generation, que su única dedicación es coordinar todo el consorcio. No es una persona con un salario elevadísimo, pero sí es una persona pues, que es un salario más, digamos, o sea, que hay que tener en cuenta. Además de eso, hemos contratado a Llorente Cuenca para la parte de relaciones institucionales y a FI Group para la parte más de consultoría técnica. Tened en cuenta que este tipo de encargos tienen un importante componente variable, es decir, que el coste no debería ser muy disuasorio si se compara, ¿no? A qué interés nos podemos financiar respecto al coste de este tipo de servicios, es que sale muy, muy bien. Es decir, yo sí que os animo a ir de la mano de alguna empresa especializada en esta materia, porque como nos pasaba lo mismo a nosotros, ¿no? Nunca ha optado a fondos públicos, es una empresa que siempre ha crecido al margen de este tipo de subvenciones. A veces, cuando yo entré incluso ni pedíamos las deducciones fiscales a las que teníamos derecho, porque siempre se había tirado para adelante y nunca se había buscado ningún tipo de ventaja de este tipo, ¿no? Con lo cual pues no tenemos ningún tipo de experiencia. Hace 6 meses yo no sabía lo que era ni el Next Generation, y pues lo que hemos hecho es horas de estudio, dedicación, foco en el tema, darle la suficiente importancia como para que dejar prácticamente de lado el resto de temas y que este año mi gran objetivo y el de esta persona sea solo los Next Generation, porque consideramos que si se consigue pues es un cambio transformacional para una empresa como La Luz, ¿no? Y sí que lo que decía Paloma también, a partir de ahí formar equipo, no tiene ningún sentido ir solos. De hecho, ni las grandes empresas van a poder ir solas, con lo cual si tenéis una relación estrecha con alguna gran empresa, por lo que sea, también seguramente que podáis entrar en su proyecto y ellos os van a necesitar más a vosotros que vosotros a ellos, eso es importante. Es decir, La Luz, cuando ha decidido buscar partners, pymes, lo ha hecho evidentemente por un tema de tejido productivo, pero también lo ha hecho por interés propio, porque nos interesa tener un número alto de pymes para poder conseguir un proyecto con más solidez, con lo cual también usad esta relación que podéis tener para venderles como algo positivo para ellos que os introduzcan. Y si no, pues eso, a través de asociaciones. Yo conozco, por ejemplo, un proyecto que es de pequeño comercio que se asocia para montar una plataforma digital para poder hacer venta online. Pues también un caso así, ¿no? De cada uno poniendo un poquito de dinero puede montar un gran proyecto. Proyectos de hidrógeno también muy colaborativos. Y cualquier gran proyecto puede ser un gran proyecto de una empresa, pero también puede ser la suma de muchos. Y la suma de 100.000 instalaciones de autoconsumo es mayor que muchos de los grandes proyectos de las grandes eléctricas. Eso no hay que subestimar el valor de las personas juntándose, o cooperativas, o sí, cualquier entidad. O sea, la forma jurídica aquí creo que no es relevante, pero no hay que subestimar el papel de mucha gente juntándose y haciendo cosas en diferentes sitios. Y yo creo que aquí no hay que tener miedo de si es una cooperativa, si es una fundación, si es una asociación, si es una ONG. Al final los fondos europeos no distinguen. De hecho, hasta administraciones públicas también van a poder optar a fondos. Los fondos europeos no distinguen de personalidad jurídica, no entran en ese detalle, simplemente van a mirar más el proyecto que la personalidad jurídica, por lo tanto, no os autolimitéis por este tipo de cosas. Y dejo a Alberto que hable, porque si no, entre Paloma y yo ya vamos a dejar todo contestado. ¿No lo habéis contestado todo ya? Bueno, tenemos más preguntas si queréis. Vale, dale. Yo tengo una pregunta, bueno, sí, ahí voy a leer una que están haciendo, pero quiero una pregunta para Paloma, que tengo entendido que parte de estos fondos Next Generation también van a llegar directamente a las comunidades autónomas. Entonces la pregunta es, o sea, ¿estas convocatorias a través de las comunidades autónomas van a ser un poco más sencillas de acceder o también incluyen esta complejidad de formar consorcios, etcétera, etcétera, o van a hacer una convocatoria al uso donde quizás una empresa puede postularse, bueno, a través de su comunidad autónoma para acceder a estos fondos?
Sí, una parte muy importante se va a ejecutar a través de comunidades autónomas porque tienen las competencias transferidas. ¿No? Es el caso de salud, pero no únicas, ¿no? Hay temas, por ejemplo, de rehabilitación urbana que van a ir a comunidades autónomas. Ahora bien, habiendo dicho eso, el ámbito de lo que se va a poder hacer y de lo que se va a poder convocar viene definido por los ministerios competentes y esto vuelve al inicio de lo que hablábamos al principio. Hay un único plan. Es que yo me imagino, habiendo trabajado en multilaterales, la que va a caer a nivel de evaluación y de seguimiento del plan, como para seguir 17, no puedes, ¿no? Entonces, la definición de cómo se van a hacer, de los grandes rasgos de en qué se debe invertir, con qué condiciones, con qué incentivos, etcétera, lógicamente la van a tener que hacer a un nivel central. Después la ejecución sí que va a ser a un nivel de comunidad autónoma. Claro, es más fácil presentarse a una convocatoria ya diseñada y ver si te encaja o no como empresa. Pero aquí lo que estamos tratando de transmitir, yo creo, tanto Daniel como yo, y con el optimismo que mencionaba también Alberto, es esa opción siempre va a estar ahí, ¿no? Y hay que, una vez que sale la convocatoria, pues oye, hay que entenderla bien, pero es más sencillo hacer el encaje entre tu proyecto y eso. Pero la opción también es empezar a diseñar ese proyecto sin que tengamos una convocatoria abierta a la que sabemos que nos vamos a presentar. Es más complejo, pero es que no todo está escrito, de hecho no hay nada escrito, como señalaba también Daniel antes. Entonces es posible que eso nos lleve a que podamos incidir en que se pongan sobre la mesa necesidades que hasta ahora no se han visto o se introduzcan ciertos incentivos en las convocatorias o nos metamos en proyectos que ni hubiéramos pensado, por ejemplo, los PERTE, ¿no? Ahí es donde viene un poco el ánimo, pero claro, una vez publicado el texto en una convocatoria para un tema concreto, para una subvención concreta, es más sencillo participar y lo habrá. Igual que ahora mismo hay una MDI para digitalización de pymes, donde está muy bien especificado cómo participar, hay un formulario online, etcétera. Esa es una vía. Luego hay otras más que creo que merece la pena explorar en la medida de las posibilidades de cada uno. Genial, muchas gracias, Paloma. Y tenemos otra pregunta por aquí de Rosa, que dice, ¿se exige alguna antigüedad en la existencia de la pyme para optar a los fondos europeos? ¿No? Ok. O sea, no. Vale. No, pero perdonar un matiz, no quiero monopolizar, pero solo un matiz. No importa la antigüedad, lo que importa es que el proyecto sea viable y que tengáis capa de ejecución, ¿vale? Porque sí que hay un tema de temporalidad. Si comprometemos fondos para ejecutar en 2023, al asunto si no los hemos ejecutado, ¿vale? Y aquí viene por toda la cadena de evaluación y de seguimiento que va a haber. Entonces, más que la antigüedad es la capacidad. Genial. Y aquí tenemos otra pregunta de Adriana, que, bueno, Adriana, no sé si quieres tomar el micrófono porque no entiendo muy bien la pregunta, dice desde... Sí, ¿escuchas, Adriana? Sí, yo sí que lo entiendo. Vale, perfecto. Valentina. Sí, o sea, los 40 millones lo he dicho como un caso concreto, ¿vale? De los PERTEs de industria, en este caso. No es que... O sea, eso es una cifra que nos da un poco orientativa de lo que industria considera que debe ser un PERTE. Hasta donde yo entiendo, que me corrija Paloma, yo entiendo que no todos los PERTEs necesariamente hablan de esa cifra, ¿no? Sino que es una cifra un poco de referencia que da el Ministerio de Industria. Y sí, o sea, son en 3 años. Es decir, proyectos de hasta 40 millones en 3 años. Pero podría ser... O sea, sí que es cierto que la definición de PERTE, de transformador, de que cambia, tiene un impacto global en varias comunidades autónomas, pues sí que te piden esos 40 millones, pero eso no quiere decir que en otro tipo de PERTEs de otros sectores van a pedir más o menos, ¿vale? Pero sí que es cierto que si el proyecto es de 3, 4, 5 millones, seguramente no tenga mucho sentido ir por vía PERTE, porque difícilmente va a ser transformador. Genial. Muchas gracias, Daniel. No sé si Alberto o Paloma quieren comentar algo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿hay que ser empresa constituida? ¿Hay alguna oportunidad si eres autónomo en el sector de servicios a empresas? Pues de hecho la MDI que ha salido convocada es específicamente para pymes y autónomos, ¿vale? En el caso de la digitalización.
Todo, en mi opinión, todavía no faltan muchas cosas por definir, pero todo lo que vaya a tener que ver con capacitación, con digitalización, con formación, etcétera, creo que los autónomos van a estar incluidos y de hecho esta primera MDI que ya es pública, hasta el 7 de mayo podéis presentaros y debéis de evaluar si os interesa presentaros, está dirigida también a autónomos. Paloma, hay una pregunta, ¿tienes a mano esa información? O sea, como un enlace o algo donde si la gente quiere mirar, perfecto, para poderlo compartir, eso sí, está Cecilia, por el chat y así se pueden ir con la información. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, bueno, sobre lo que hemos hablado hoy, alguna otra duda? Que tenemos todavía tiempito para poder hablar un poco más con estos 3 expertos que tenemos aquí hoy. Bueno, yo tengo una pregunta para Daniel. ¿Qué crees que es importante para crear esas alianzas que habéis creado desde Hola Luz con diversos actores de la sociedad para poder hacer la propuesta de este proyecto, ¿no? Porque eso, ¿cómo se empiezan esas conversaciones y qué es importante para que haya un pegamento sólido, ¿no? Entre cuando formas ese consorcio? Bueno, es que yo os explico mi caso de nuevo, no sé si esto es extrapolable a todos, ¿vale? Pero en nuestro caso es el proyecto de la revolución de los tejados, que le llamamos, que es este de instalar paneles solares en miles de tejados por toda España, es un proyecto que ya está en marcha. Con lo cual, ese consorcio, esa alianza ya está formada, ya tenemos decenas de instaladores pymes por toda España, tenemos pues los proveedores de los materiales, muchos de los partners del consorcio ya trabajaban con nosotros antes de iniciar el proyecto, con lo cual es aprovechar esa relación para decirles de alguna manera, oye, estos fondos europeos, tú como una pyme de Albacete que tienes 5 trabajadores y que nunca te habías planteado esto, ¿por qué no me presentas un plan de negocio que hasta les hemos tenido que dar pautas sobre cómo presentar un plan de negocio para que os hagáis una idea de la poca sofisticación de este tipo de actores, ¿no? Que al final son gente que tiene aversión al papeleo. Pero ¿cómo se plantea hacer esto? Pues porque llega una empresa, como en este caso La Luz, pero cualquiera de los que estáis aquí, que hace un poco de catalizador de toda esa energía que hay por toda España y la transformamos en un papel. Algo que ya existe, se escribe en un papel, se les da una serie de herramientas para poder presentar estos, para poder primero decidir qué es lo que quieren y segundo, cómo lo van a articular. Y a partir de ahí se va formando el consorcio. O sea, en nuestro caso ya la relación de confianza existe con la mayoría de los partners. Luego hay vectores concretos, pues como pobreza energética, por ejemplo, que quizás no teníamos tan trabajado, pues hemos buscado dentro del sector quién puede ser referente en pobreza energética. Hemos hablado con los diferentes prestadores de estos servicios y hemos elegido pues, el que con nuestro criterio nos ha parecido mejor. Paloma lo sabe porque les volvemos locos allí que a AFI, cada semana casi hay un nuevo partner que se va uniendo, porque descubrimos, ostras, mira que hemos descubierto una empresa no sé dónde que hace con blockchain no sé qué, que justo nos viene bien para una cosa que nos falta, pues venga, para adentro. Y hemos ido metiendo y cada MDI que presentamos hay más gente, llevamos por 60 empresas, pero es que yo estoy convencido que cuando llegue el proyecto a lo mejor ya tenemos 80, porque siempre ves sinergias con otras empresas que vas conociendo por el camino, ¿no? Quizás estamos locos y luego no sale nada y va todo mal y decimos, mira, hemos perdido un montón de tiempo y dinero para nada, ¿no? Pero de momento nos lo estamos pasando fenomenal haciendo esto. Hay que intentarlo, ¿no? O sea, eso es una cosa importante. Intentando se aprende, así que súper, como dice Alberto, cuando tengan esa información, queremos leerlo en el blog de Inbonis para entender ese caso de éxito. Tenemos más preguntas, entonces aquí voy a leer una de Carlota que dice, en el eje de transición ecológica, ¿qué importancia se está dando en los planes de España a la alimentación ecológica? En los artículos que van saliendo no veo mucho sobre esta temática y me parece un eje muy transformador para España. Pues si no me equivoco es uno de los PERTES, ¿no, Paloma? Pero alimentación ecológica, si yo entiendo bien a Carlota, hola Carlota, por cierto, como lo estás planteando, no está como tal recogido. No, está el tema de agroalimentario, agricultura sostenible,
transformación de las cadenas de valor, etcétera, pero tendríamos que hablar más o explícanos ahora qué entiendes tú por lo de alimentación ecológica. Toda la parte de producción y de la cadena de valor de empresas relacionadas con el sector primario, efectivamente, como dice Daniel, es uno de los PERTE y además uno que nosotros hemos contribuido a diseñar desde el principio. Pero si estamos pensando en lo que es la comercialización o la etiquetación de productos de alimentación ecológica, ahí no hay detalle suficiente para responderte. Hola, Paloma, ¿qué tal? Pues nada, era simplemente porque creo que al final se habla de agricultura sostenible, que agricultura sostenible es mucho y puede no ser nada también, y lo más sostenible en agricultura, sin duda alguna, es lo ecológico, porque ahí es donde ya eliminas todo tipo de químicos que acaban envenenando la tierra, los acuíferos e incluso a los propios consumidores, ¿no? Entonces, sí me parece que se está hablando de sostenibilidad, pero creo que no se está haciendo una apuesta clara por lo más sostenible en agricultura, que es la ecológica, que Europa está diciendo que tenemos que llegar a un 25% de suelo en producción ecológica en 2030 y España no está diciendo nada cuando es el primer productor de ecológico en Europa. Y luego, por otro lado, es cómo, o sea, si se va a empujar que la gente acabe consumiendo ecológico y no lo estemos exportando todo a Europa del Norte, que es lo que estamos haciendo actualmente. Se va a poner foco en que nos alimentemos mejor aquí en España también, facilitando toda la cadena de valor. Carlota, hasta donde yo sé, en la segunda parte que dices no es un objetivo del plan, ¿vale? El objetivo busca la transformación de la cadena de producción, ¿vale? Ahora, en la primera parte y donde hay una parte de formación y de educación en el plan es en lo relacionado con competencias digitales, ahí sí, por supuesto, ¿vale? Ahora, en la primera parte de lo que dices, como todavía no conocemos los proyectos que se van a presentar y en qué está el sector privado pensando cuando está pensando en agricultura sostenible, podemos pensar que sí que puede haber elementos que tengan que ver con eso. Por ejemplo, la etiquetación de los productos, los sistemas de controles utilizando herramientas digitales también. Es decir, puede haber más medios de control y más medios de producción que nos hagan tener una mayor certeza o que haga más accesible a toda la cadena de producción el componente de ecología, de agricultura ecológica. Pero como tal no es un objetivo del plan. Genial, gracias Paloma por responder. Y tenemos otra pregunta de Ana Artascos, que dice que no me han quedado claros los plazos de presentación. Ahora se presenta el plan genérico España Puede y más adelante se abren las convocatorias para la presentación de proyectos. Esta pregunta no. Voy yo. Ahora se presenta el plan España Puede. El 30 de abril es la fecha límite para la Comisión Europea. De hecho, si no han terminado ya, están ahora en el Consejo de Ministros haciendo la aprobación para que pueda ser oficialmente remitido, y ahí pasan muchas cosas. La Comisión tiene 2 meses para aprobarlo. Ahora bien, España y la Comisión Europea llevan trabajando mano a mano durante todos estos meses. El plan no es un documento que llegue a nadie ha visto. Es un documento que se ha visto bastante, se ha negociado intensamente y, por tanto, una vez presentado es porque tiene grandes posibilidades de ser aprobado. Si no, sería un fracaso de Europa y de España. Tiene 2 meses para hacerlo, puede hacerlo en menos tiempo. Después de eso iría al Consejo. Y el Consejo tiene 6 semanas para hacerlo, para revisarlo y aprobarlo, y ahí se las van a tomar todas, las 6 semanas seguro. Una vez que pasa eso, Europa ya puede adelantar a España un 13% de los fondos que le corresponden. Ahora, eso no nos tiene por qué afectar a nosotros a nivel de ejecución, porque ya el presupuesto general del Estado adelanta 27.000 millones de euros en el ejercicio 2021. Es decir, con el plan aprobado, España podría ya lanzar las convocatorias para que se empiecen a adjudicar los fondos, o incluso podría animarse, arriesgarse y lanzarlas antes y adjudicar los fondos habiendo tenido toda la aprobación previa. Yo antes era más optimista respecto a los tiempos, sigo siendo optimista respecto al plan, ¿vale? Me queda mucho para perder ese optimismo del que nos hablaba Alberto y no pienso hacerlo. Era más optimista respecto a los plazos. Yo ahora, salvo alguna convocatoria concreta que pueda salir en junio, así creo que es en la segunda mitad del año cuando empezaremos a ver más movimiento. Genial, muchas gracias Paloma.
Y tenemos otra pregunta de Elvira, y aquí a mí se me hace una pregunta también con esta pregunta de Elvira, que dice, ¿cómo estáis trabajando el eje de igualdad de género en vuestras propuestas? Porque veo que, bueno, es una de las, como de los objetivos, ¿no?, de los fondos Next Generation EU, y aquí suma a mi pregunta de Elvira es, ¿una sola propuesta o un solo proyecto puede cubrir varios ejes o debería estar enfocado en un solo eje? Esta me la quedo yo, Paloma, si me permites. No, a ver, en nuestro caso hemos ido por los 4 ejes. No es que sea obligatorio, pero es que casi ha salido de forma natural. Entonces, nos parecía que valía la pena tocar los 4. Y en el caso de igualdad, lo que hemos planteado es un programa muy fuerte de formación y de empleo a mujeres para la instalación de paneles solares. Es una profesión en la que ahora mismo solo el 3% de los instaladores son mujeres, y no tiene ningún sentido, porque al final un hombre y una mujer pueden instalar paneles solares exactamente con la misma calidad y de la misma manera, y no tiene ningún sentido que eso sea así. Entonces, lo que hemos planteado es un sistema de incentivo de instaladoras, sobre todo en el sector de la hostelería, un poco de cambiar el uso del sol. En vez de que el sol sirva para quemar turistas y para generar empleos de camareras, pues que el sol sirva para generar energía y generar empleos de instaladoras. Y ese es el planteamiento que hemos hecho con, pues, como punto esencial de género. Luego hay otros temas como pobreza energética, que al final tiene más impacto sobre las mujeres y también genera un impacto indirecto positivo hacia la mujer. Luego tenemos buena parte de las empresas están lideradas por mujeres. Y luego esto lo trabajaremos con Pablo a ver si hay alguna manera a través de B Corp de exigir a todas las empresas participantes del consorcio algún tipo de compromiso en ese sentido, ¿no? Que eso tenemos pendiente, Pablo y yo, una charla para comentarlo, pero la idea es esta también. Genial. Muchísimas gracias, Daniel, porque bueno, la verdad es que es súper interesante saber eso, que un proyecto puede contener, ¿no?, como todos esos ejes que traen los fondos Next Generation. No sé si hay más preguntas. Valentina, vale. tú haces solamente Sí. una pregunta. Sí, claro. Yo la respuesta, pero hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de la tipología de proyectos, ¿no? Y la tipología, digamos, en función de estos ejes que tienen una orientación hacia la transformación. Me pregunto hasta qué punto se va a evaluar también la tipología de empresas que hay detrás de estos proyectos. Es decir, ¿hay algún mecanismo de evaluación para realmente poder, de alguno, priorizar proyectos según el impacto que puede tener esa empresa en su actividad? Yo creo que son bastante agnósticos con esto. Me da la sensación, porque al final pensad que es un plan europeo y la Unión Europea lo que dice es proyectos, proyectos, proyectos. Esto va de gastar dinero para generar empleo y generar un impacto positivo, no va de discriminar o de diferenciar entre quién se presenta, ¿no? Otra cosa es que la intensidad de la ayuda es mayor para empresas más pequeñas que para empresas grandes. Nosotros podemos optar a lo mejor a un 30% de subvención, mientras que un Iberdrola o un Endesa puede optar pues, a un 10 o un 15%. Y que también lo que ha dicho Paloma, es decir, da igual que seas empresa nueva, que seas empresa vieja, que seas empresa contaminante, no contaminante, buena o mala. Lo que importa es que tengas esa capacidad, esa credibilidad para poder cumplir lo que estás prometiendo. Seguramente que para la luz es más fácil prometer que va a hacer energía verde que para una empresa que hace carbón, seguramente, pero yo diría que esto no puntúa hasta donde yo sé, o sea, no van a mirar el NIF de la empresa y a ver qué sellos tienes, aunque nosotros a la hora de presentar las MDIs, por supuesto que hemos puesto que tenemos el SIE, que tenemos el B Corp, la confianza, y todo esto lo pones, pero es parte del relato. Luego, a nivel de decisión, como tienen que hacerlo de forma objetiva, veo difícil que puedan tener en cuenta este tipo de criterios. Genial, muchísimas gracias, Daniel. Bueno, siendo conscientes de que ya son la 1:15, que es a la hora que tenemos que terminar, quiero dar las gracias a Daniel, Paloma y Alberto por haber estado hoy aquí y por haber diseñado esta sesión para bajar un poco a tierra lo que estos fondos significan para España y también para nosotros como ciudadanos, ¿no? Como siendo parte del país, como lo que va a impactar, ¿no? esta ayuda y en los próximos años para poder recuperar la economía, sobre todo con la pandemia global que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias por haber venido, por haber estado hoy aquí. Vamos a colgar este webinar en el canal de YouTube de B Corp Spain
Y después de la comida les enviaré el enlace que compartió Paloma y también la presentación, bueno, tanto de Inbonis como de Paloma, para que la tengáis con vosotros y vosotras. Así que muchísimas gracias por venir y esperemos que, bueno, que lo hayáis disfrutado y que hayáis aprendido bastante. Chao. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.